que vas a lograr, porque es que el teatro y la danza se parecen mucho en eso, ¿verdad? Porque si nosotros puesta escénica, me siento muy identificado muchas veces con estaba pequeñita, me pasaba igual. Tal vez al principio muy frustrado, o salía llorando, mi mamá, inclusive mi mamá, yo le empezaba a aprender, me decía, ay, ya Paola está frustrada. Ya vi porque ella sí sabía dónde me equivocaba, pero nadie más se da cuenta, y ella, ay, ya Paola, ya cosa, ¿verdad? Entonces, sí, también viví eso, y estaba tratando de recordar una anécdota, porque bueno, estar como al lado del fracaso momentáneo, digamos, en el momento que estás como en la ejecución, ¿verdad? Que eso obviamente te da como ese callo, ¿verdad? De igual me equivoqué, y tengo que en el siguiente minuto volver a salir con esa sonrisa y, ¿verdad? Salir adelante, ¿verdad? Eso por un lado, pero por el otro lado, como les comenté al principio, bueno, yo tengo una anécdota muy interesante desde chiquitita, porque he participado muchas veces en las kermeses, y cuando tenía como 8 años, yo soñaba con ser clara, que es como el papel principal, ¿verdad? Y no se me dio que cuando quería era muy pequeñita la altura. Entonces cuando ya tenía la edad, ya no era el momento. Y después más adelante hubo un año en que me audicionaron, pasé, practiqué y fui a todos los ensayos y me comí todas las coreografías y demás, y al final decidieron no ponerme. Y yo me sentía tan frustrada porque yo decía, bueno, ensayé tanto, ¿verdad? Para lo que quería, y tal vez, quién sabe, por cuál habrá sido la razón, si que llegó otra persona que era mejor, ¿verdad? No sé. Pero eso no quita el hecho de que igual tienes que dar lo mejor, ¿verdad? Y los papeles que interpreté igual eran papeles muy importantes, igual contribuye, ¿verdad? No es, pero sí es un tema complicado, ¿verdad? Porque tal vez uno quisiera con ciertas cosas, sabe que en algún momento puede que reciba un freno, pero eso no quiere decir que ni le quitar energía a lo que esté haciendo, y segundo, que las cosas no salen como una que todas las veces en la vida, no quiere decir cosas ni más, ni menos, ni mejor, ni peor, ¿verdad? Entonces, como también el valor de auto-perdonarse, digamos, por tal vez en algún momento que uno sea una autocastiga, y es que tal vez si yo hubiera hecho, o si yo me esforzara más, ¿verdad? Pero entonces, es como entender también de ser sensible con una misma, del auto-perdón, de decir, bueno, yo soy muy buena en lo que hago, y la gente lo reconoce, y me han dicho, y se ve, y yo veo mis videos, y ¿verdad? Lo puedo reconocer, y que tal vez algo que yo aspiraba no me vaya a quitar, ¿verdad? Como ese impulso de seguir adelante en la formación. Entonces creo que efectivamente es un tema del autoperdón, de reconocerse, de saber que no se vive en un mundo, ¿verdad? Que el siguiente año puedo volver a encontrar. Entonces también eso es parte como importante de lidiar con el fracaso. Sí, a mí algo que me parece fundamental, porque creo que es central con el proceso de lograr. Y eso es lo que, por ejemplo, cuando uno hace algo, estudiamos, no es solo que ponemos, sino es que se forma. Eso yo creo que es forma clara, forma la visión que tenemos de fallar, de levantarse y caer. Quizás siempre fallar y levantar. No rendirse. Eso me parece que es fundamental. Quisiera aportar ahí un poquito de la experiencia de los cursos. Bueno, no sé si al principio yo era profesora de la Valeria acá, los cursos de la tecnología, porque nosotros yo doy clases a diferentes grupos de diferentes edades, y esto del fracaso es un tema como muy importante, pensaba como por dos puntos. Uno, porque también cuando practicamos algo artístico, ¿verdad? El fracaso del otro también se vuelve una oportunidad. Pero, es decir, si en una clase estamos haciendo un ejercicio y mi compañero se equivocó, le salió con el otro pie, entonces el dedo no le salió el movimiento. Pero entonces, ese es un momento en el que puede surgir risas, digamos, de los compañeros, ¿verdad? Ok, entonces podemos parar y podemos decir, ok, no lo vamos a hacer con ese pie, vamos a hacerlo con el otro. Ese no es un momento de burlarnos, más bien de ese error yo puedo aprender, y vos que te equivocaste puedes hacerlo de nuevo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de puntos como que ese error nos puede ayudar a trabajar hacia nosotros mismos, digamos, como vos decías, porque muchas veces esa frustración es no hago mal, me voy, ya no quiero nada más con esto. Entonces es como aprender a manejar y decir, ok, voy a fallar, puede ser que falle, tal vez no lo logre técnicamente al máximo, pero que mi valor como persona no es menos por eso, ¿verdad? Y para los otros que están en la clase,
yo puedo aprender de eso. Y así que le digo mucho eso. Cuando yo publico a Planita, ¿verdad? Pongan atención ustedes también, porque también existe la corrección, ¿verdad? Entonces, a veces estamos en clase y también yo digo, no sé, Anita, escríbese más, entonces la corrección de uno, todos estamos aprendiendo, y el profe también, porque uno observa, aprende cómo corregirlo, si eso funciona bien aquí o no funciona, ¿verdad? Entonces, el error se vuelve como una oportunidad, ¿verdad? Creo que tocar el tema del fracaso o del error es como muy importante. Sigo con la siguiente, yo, entonces tenemos por acá, ¿cómo creen que la práctica artística, bueno, todo lo vamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo creen que la práctica artística fomenta la sensibilidad y la empatía en las personas? Porque yo hago como esto, la repito, ¿cómo creen que la práctica artística fomenta la sensibilidad y la empatía en las personas? Ahora que decías, eso es tan importante porque en realidad, ya sea en la música, en el teatro o en la danza, usted siempre, pues, aunque más te genera la orquesta, va a ir, ¿verdad? Porque si estás en una orquesta y se equivoca uno, obviamente va a ser el problema de uno, se convierte en el problema de todos. Si uno va y de repente se vuelve a la derecha y otro se vuelve a la izquierda, ¿verdad? O en el teatro, usted se empezó a hablar de otra cosa, ¿verdad? Entonces, en realidad, el trabajo en equipo es total, y si uno se equivoca, el resto de compañeros sabe que se equivocó, y puede ser que en un momento de como decís, en un ensayo no sabía todo, pero al momento todo nuestra preocupación, todos tratan de ver cómo le ayudan, porque estamos quedando pocos, o sea, somos un solo equipo, es una sola presentación. Entonces, la empatía y el trabajo en equipo en el arte es uno solo, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo ahí claro. Es parte de cómo nosotros, así esté haciendo un monólogo, siempre estamos conectados con el resto de las personas, porque tal vez estoy